si encontrara el bienestar que este mundo puede dar, lo daría todo por ti. Solo a ti. Te amo solo. Muy buenas noches, bienvenidos al programa La Familia Importa. Recuerde buscarnos en nuestra página en Facebook como La Familia Importa SB. Es interesante para nosotros que pueda compartir sus sugerencias y comentarios del programa. ¿Alguna vez has pensado en que puedes quedar más joven después de un embarazo? ¿O te has puesto a considerar en qué momento empieza la vida de tu bebé? Esto es lo que queremos platicar contigo el día de hoy. Para eso hemos invitado a la doctora Mirna Pérez Carvajal. Ella es pediatra intensivista con un diplomado en bioética. Vamos a recibirla. Vamos. Solo a ti. Te amo solo. Desarrollada con los más finos ingredientes, componentes y pigmentos de alta calidad para crear cosméticos extraordinarios, atractivos y maquillajes de alta definición. Bodyography, línea de make-up profesional. Laboratorios Suizos, distribuidor autorizado. Si encontrara el bienestar que este mundo puede dar. Continuamos con nuestro programa La Familia Importa. Ya tenemos con nosotros a la doctora Mirna Pérez Carvajal. Gracias por aceptar nuestra invitación y aprovecho para hacerte la primera pregunta. Ay, bueno, muchas gracias. Gracias por invitarme. Un honor estar con ustedes en este programa de tanta audiencia y de tanta formación. Interesa mucho, ¿verdad?, conocer acerca de la familia, y este tema de ahora es sumamente trascendental. Hablar sobre el inicio de la vida humana nos compete a todos los seres humanos, ¿verdad? Sí. Independientemente si hay algunos aspectos netamente científicos, académicos que los médicos podamos mencionar o podemos conocer por nuestra formación, pero los seres humanos todos necesitamos conocer, ¿verdad?, acerca de esta etapa tan trascendental e importante que es el inicio de la vida. Precisamente eso es lo que te voy a preguntar. Ajá. ¿Cuándo comienza la vida humana? Porque hay muchas opiniones al respecto, sí, pero desde el punto de vista científico, claro, ¿cuándo comienza la vida humana? Sí, es muy importante. Sí, tú has dicho algo trascendental, ¿verdad? Nosotros aún en los años 70, 80, acá en la Facultad de Medicina, nadie estaba dudando de cuándo iniciaba la vida humana, nadie se preguntaba de eso. Yo tengo un amigo que es veterinario y le pregunto, ¿y el caballito que están haciendo cuándo empieza a hacer caballo? Y él se ríe porque yo le hago estas preguntas, ¿verdad? O el pollo, o el pato, el perro, ¿cuándo comienza a ser perro? Entonces empieza, cuando se fecunda, me contesta mi amigo veterinario. Y cuando comienza la vida humana, realmente es increíble que se tengan dudas. Yo pienso que no son dudas, ¿verdad? Nunca se ha dudado de cuándo comienza. La vida humana comienza en la fecundación, cuando el óvulo y el espermatozoide se unen, ¿verdad? E inicia una nueva vida. La formación del ser humano es igual en toda la especie de los seres creados, ¿verdad? Las plantas, los animales, cuando se une la parte del padre y la parte de la madre, el óvulo, el espermatozoide, y en ese momento que ya tenemos la célula de que se fusionan los dos para hacer una sola célula que se llama cigoto, ya ese es un individuo nuevo. Y ahí a todos los seres humanos, los billones de seres humanos que existimos en la Tierra, así nos hemos formado, a partir de una célula. Y es un ser único e irrepetible. Es un ser único e irrepetible con su impronta, como decimos nosotros en medicina, quiere decir con sus
con su herencia que el padre y la madre le está dando, ¿verdad? Que no se la va a dar a nadie más, ¿verdad? Aún si tiene 5, 6, 2, un hijo, ¿verdad? La carga, los 21,000 genes que le da al padre y los 21,000 genes que le da la madre, los 220 tipos de tejidos diferentes que va a hacer esa unión de esas células, desde ese momento ya está, ¿verdad? Ya está. Es como cuando alguien siembra un granito de frijol, ya sabe el que lo siembra que de ahí no le va a salir una planta de mango, un palo de mango. Sí, increíble cómo es el milagro del don de la vida. Claro. Y tiene todo su código genético ya desde ese instante de la concepción. Así es. Completo. El cigoto es una, ya ahí ya se sumaron, ¿verdad? El ADN, ¿verdad? El material genético que va a formarnos, que va a determinar de qué colores van a ser tus ojos, de qué color tu pelo, si vas a padecer de la presión, si te va a dar de todo lo bonito y lo no muy bonito, ¿verdad? La estatura, el pelo si va a ser rizado, liso, si va a ser amarillo, o sea... Entonces, si queremos expresar esto de una manera no científica, entonces podemos decir que en ese segundo en el que la ciencia lo describe como el fogonazo de luz, que es en el momento en el que se une mamá con papá, en ese momento en el que se une espermatozoide con óvulo, en ese momentito ya ese bebé está totalmente definido y el ADN va a ser el mismo exacto en ese momento que cuando tenga 90 años. Claro, Va a ser exactamente exacto. completito, ya Así está es. listo. O sea, la única diferencia es la alimentación. Claro. Entonces, la diferencia entre ese bebito, que científicamente no le llamamos bebito, sino que le llamamos cigoto, porque solo es una célula en ese momentito, es alimentación. O sea, que si mantenemos la cadena de alimentación hasta que llegue a 90, 80 años, igual va a ser la misma persona y ya está completita. Eso es lo que iba a decir también yo. Quería agregarle a eso de que me impresiona de que mucha gente todavía tiene dudas y cuando en realidad a ese cigoto no se le va a agregar absolutamente nada más que nutrición. Así es. Pero qué milagro, poder, ¿verdad? sí. Porque cómo cabe todo, cabe en esa mini célula. O sea, es emocionante, es increíble. O sea, todo cabe ahí. O sea, que nuestro bebé empieza a ser el bebé o el hijo de la persona en ese segundito. Y completito. Completo. Es decir, lo que se necesita es que evolucione, que crezca, ¿verdad? Y que desarrolle sus funciones. Los órganos nuestros adquieren nuevas funciones a medida que crecen. Todos los órganos, de esos 220 tejidos que se van a unir para formar nuestros órganos y luego nuestro sistema cardiovascular, sistema nervioso central, periférico, nuestros riñones, la piel, etcétera. Lo único que van a necesitar, como ustedes muy bien dicen, pues es el alimento para ir creciendo y desarrollándose y adquiriendo nuevas funciones. Y entonces ahí viene nuestra siguiente pregunta y es, si este bebé es totalmente independiente, ya tiene la carga genética de la madre y del padre, ¿cómo se relaciona con su mamá? ¿Es parte de la mamá? ¿O cómo va y cómo llega desde el momento de la concepción al útero y a ir creciendo? Bueno, 6 horas más o menos tarda el espermatozoide de que es depositado, ¿verdad?, en el órgano femenino hasta llegar a encontrarse con el óvulo que ha salido del ovario, ¿verdad? Entonces, en este trayecto entre el ovario y lo que se llama las trompas de falopio, esto pues en ciencias naturales lo podemos ver o en un librito, ¿verdad? Ahí sucede la fecundación, ahí sucede el inicio de la vida humana, ¿verdad? En el caso pues de la especie Homo sapiens, ahí comienza, se une y luego, digamos, así que ya pues por ahí dicen agarraditos de la mano, no, pero ya fusionados como tal, como cigoto. Nosotros le ponemos tiempos, pero es que en realidad va a pasar un video en el que se mira desde el inicio de la vida humana, un video que ha hecho un físico matemático de la NASA, que él participó en el descubrimiento de la resonancia magnética, un estudio de gabinete tan utilizado y tan fabuloso que nos da tanto diagnóstico en procesos patológicos en la enfermedad, pues, y él ha invertido muchísimo de su sabiduría y de su conocimiento de físico matemático y ha
en un video que ustedes lo van a ver, o ya lo vieron, bueno, se va a ver el desarrollo del ser humano como tal, en 4D, ¿verdad? Y ahí, pues, el cigoto sigue, no hay como nosotros decimos, entre 4 o 6 horas sucede esto, pero es como respirar, ¿verdad? Nosotros decimos 22 respiraciones por minuto, pero yo en un segundo ya estoy haciendo inhalación, en el otro ya estoy haciendo exhalación, no para. Entonces, luego el cigoto ya formado sigue en esa, el cigoto es unicelular, pero de ahí sigue la división de 2, 4, 8, 16 y sigue hasta que se hace y se desarrollan en diferentes partes y se conoce muy bien, ¿verdad? Por los investigadores que desde el primer momento que tú decías ese fogonazo que le llaman de luz, es cierto, así se le ha llamado porque los investigadores ponen una especie de material que cuando tiñe el cigoto ya formado aparece una radiolucencia que se ve como que fuera una bomba nuclear, ¿verdad? Es una luz debido a la cantidad de iones que participan en la formación del cigoto, en una cantidad de calcio, y en ese momento del estadio unicelular está la división en la cual se identifica en ese huevito, hagamos de caso que es un huevito de gallina o de cualquier especie, ya el vértice, digamos la parte de la cauda, de la cabeza, de la cola, perdón, y de la cabeza, se identifica qué parte va a ser. O sea que desde el momento en el que llega el espermatozoide al óvulo, ya se sabe a dónde va a quedar la cabeza, a dónde van a quedar los pies, a dónde van a estar los brazos. Desde ese primer segundo ya se sabe toda el cuadrante, por decirlo así, de dónde vamos, cuál va a ser el orden de la persona. Exacto, ahí va. Qué maravilla. Y entonces se ha definido ya ese cuadrante del orden de la persona y empieza un camino que una vez escuché al doctor Pedro Juan Viladrich que decía que era ese camino dentro de las trompas de falopio, era como que tú y yo querramos correr 1000 kilómetros. Esa es la distancia que hay entre esa para que ese bebito llegue a donde va a ser su primera habitación, su primera casita que va a ser dentro del útero. Entonces imagínense qué ayuda necesitará ese bebito o ese cigoto para poder llegar hasta el útero si le representan 1000 kilómetros. O sea, a mí no se me ocurre correr 1000 kilómetros porque quedó muerta en el camino. O sea, ¿cómo hace ese bebé para llegar? Y en ese proceso ni siquiera se está alimentando todavía. Claro, es decir, bueno, es que en realidad la vida humana es un misterio, digamos, no en el sentido que no lo conozcamos. No se llama misterio a que yo no lo conozco, sino que a que no se alcanza a comprender la maravilla. Y en ese video de Alexander Sierras, él dice que se queda impresionado, él siendo físico matemático, de cómo es posible que suceda toda esta estructura de formación. 21.000 genes paternos, 21.000 genes maternos, de 4 a 6 días viaja el ovario ya unido, ya como cigoto, a buscar su casa de implantación, ¿verdad? Se unieron y hoy va a ir a buscar a dónde alimentarse para poder crecer, que es normalmente... ¿Y la mamá juega algún papel en ese momento? Sí. ¿La mamá le ayuda a llegar? La mamá es como la mamá nuestra, vea que nos da todo. Cuando estamos bebés nos alimenta con pecho, si vamos a ir al kinder nos compra los útiles, los zapatos y nos viste, y luego pues nos tiene el desayuno, el almuerzo, la cena, así hasta que nosotros nos podemos valer por nosotros mismos. Es igual, internamente la mamá empieza a liberar una cantidad de sustancias internas, ¿verdad? Hormonas. Ajá. Y todas estas cantidades, es increíble cómo los sistemas de defensa, por ejemplo, se reducen, se cae el sistema de defensa para evitar rechazar a ese nuevo ser, porque no es ella misma, es otro ser diferente a ella. Entonces el bebé, la carga para la mamá es más reducir su nivel de defensas para poder no rechazar al bebé y decirle, y el bebé le contesta y le dice, soy tu hijo, no me rechaces, aquí estoy, y se van platicando. Exacto, ¿verdad? Es impresionante todo lo que sucede, porque obviamente el medio interno que nosotros tenemos, cómo participa en la aceptación de ese nuevo ser, ¿verdad? En ese nuevo ser, es solamente que la naturaleza haga que yo
por ejemplo, si a mí entra un zancudo, me pica y me deja el virus del dengue, inmediatamente mi sistema de defensa se va a activar y me va a ir a destruir, porque ese ser que ha entrado es un bicho raro a mi sistema, no es mío, no me pertenece a mi especie. Entonces todo lo que no pertenece, no tiene mi mismo material genético, lo rechazo. Yo creo que es también súper interesante cómo todo eso sucede sin que la madre sepa que ya va a ser mamá. Muy importante. Es como muy parte de la interesante. naturaleza. Sí, porque entre 6 a 14 días baja en una semana, digamos, pues para entender, vea, una semana se tarda desde que se unió, baja, llega al útero y luego, como cualquier recién casado, digo yo, se pasan a una habitación o a una casa o a un apartamento, y más o menos uno se tarda una semana en adecuar a dónde va a ir la tele, a dónde va a estar tu sala de... Una semana más o menos. Yo siempre oigo, ¿verdad? Mis estudiantes recién casados, es que tengo la semana, pero ya estamos terminando de ubicarnos. Entonces, una semana se tarda el cigoto nuevo, el nuevo ser ya viviente en pegarse en el útero. Es impresionante porque nosotros en realidad, la mujer no son 28 días ni 21 días los que tiene para embarazarse, para hacer un nuevo ser, ¿verdad? Son de 2 a 3 días después de la y con ese comentario vamos a regresar después de este corte comercial para ver cómo recibe la mamá a este nuevo hijo en su nueva habitación, en su nuevo hogar, ya para continuar su viaje juntos. Y para comprender esto un poco mejor, les vamos a presentar un video en el que se ve desde el momento de la fecundación cómo empieza este diálogo molecular entre la mamá y el niño y el bebé, y entonces cómo empieza este cuidado especial de la mamá, cómo lo lleva por la trompa, llega hasta el útero, donde ahí va a recibir el primer abrazo de su mamá. Aquí vemos cómo entran los espermatozoides que van en una carrera para llegar a fertilizar el huevo que está esperando, y va a ganar el campeón, el mejor de todos, que es lo que se llama la selección natural. El óvulo va a permitir que solo ser fecundado por el mejor, el campeón de todos los espermatozoides. Ahí se ve cómo tratan de entrar varios al mismo tiempo, son miles de espermatozoides tratando de fecundar el óvulo. Aquí al final aceptó uno, el mejor, y aquí se empiezan a ver todo cómo empiezan las divisiones de las células y cómo la mamá lleva a su bebé hasta el útero de una forma tierna, y ahí recibe el primer abrazo de amor de su mamá, en donde empieza a alimentarlo por medio del útero, la abraza con el endometrio, que es la pared del útero, y ve cómo el niño empieza a desarrollarse. Se ve que está ya latiendo su corazoncito. Su corazoncito empieza a latir alrededor de los 18 a 21 días, y ve cómo el niño va creciendo. Ya desde el inicio de la concepción se sabe el color de pelo que va a tener, el color de ojos, se sabe la estatura, se sabe hasta las huellas digitales, el sexo, todo está definido desde el instante de la concepción. Y ese bebé no se le va a agregar absolutamente nada más que nutrición, igual que a cualquiera de nosotros. El bebé solo está creciendo y desarrollándose así como cualquier persona. Está feliz en el vientre de la mamá. Ya la mamá empieza a sentir cómo el bebé se mueve, cómo le tira pataditas, se están formando sus genitales. No quiere decir que no se sabía antes qué sexo iba a tener, porque desde el instante de la concepción ya se sabe qué sexo es. Y todas las células de ese bebé están definidas. Si van a ser varones, son células masculinas, y si es niña, células femeninas. Ahí vemos que el bebé está feliz jugando en este lugar sagrado, donde está protegido, que debe de ser respetado, donde está cuidando a la mamá tiernamente de esta nueva vida. Cada vez se va haciendo más pequeño el espacio. El bebé está feliz, aunque está un poco más apretadito cuando va creciendo, hasta que vemos que ya llega el momento en el que ya está listo para nacer. Se chupa su dedito, tiene pesadillas, tiene sueños. Vemos cómo juega con sus deditos, juega con el cordón umbilical, y a los 9 meses ya está listo para nacer. Está apretado, y es un trabajo también que hacen juntos la mamá con el bebé. Empiezan a trabajar para que el bebé ya pueda nacer.
solo a ti. Desarrollada con los más finos ingredientes, componentes y pigmentos de alta calidad para crear cosméticos extraordinarios, atractivos y maquillajes de alta definición. Bodyography, línea de make-up profesional. Laboratorios Suizos, distribuidor autorizado. Si encontrara el bienestar que este mundo puede dar. Continuamos con este interesante programa de La Familia Importa. A mí me enseñaron, y creo que sigue siendo actual, que en el momento de la concepción, es decir, que Dios se vale del amor de los padres para traer un nuevo ser al mundo. Pero Él en ese momento crea un alma para ese nuevo ser. Y yo quiero pensar que ese fogonazo que ustedes dicen, a lo mejor es en ese momento que se crea, que recibimos el alma que Dios creó en ese momento. No es que tenga un almacén de almas, sino que la crea para cada quien en ese momento. Yo creo igual, doña Yolanda, ¿sabe qué? Yo digo que se podría manifestar esa calcificación y esa unión, se podría manifestar de otra cosa, pero ese fogonazo de luz, para mí también significa lo mismo. ¿Verdad? Que estamos de acuerdo. Aunque hay otra explicación científica. Pues sí, pero estamos de acuerdo. En algún momento tiene que ser. Bueno. Sí. Yo tengo una pregunta. Dicen que el cerebro de nosotros cambia cuando ya nos volvemos madres. ¿Usted sabe qué cambios son los que se da en el cerebro y la diferencia entre un cerebro de alguien que no hemos tenido hijos todavía y los que sí ya son madres? Sí hay descrito mucho eso, es bien impresionante también. La neurona, las células piramidales de la corteza cerebral, la sustancia gris, se ha identificado que se crecen, ¿verdad? Se agrandan. Es decir, hay una diferencia entre un cerebro de una mujer no madre y un cerebro de una mujer madre, ¿verdad? Pues yo digo, se tiene que volver más especializado porque ser madre necesita mucha especialización para cuidar a sus hijos y eso sí se ha observado, ¿verdad? En animalitos de experimentación. Igualmente, por ahí hay alguna información científica que lo mismo le pasa a las madres, aunque no sean madres biológicas, ¿verdad? Que su cerebro está diferente si hay un amor por un hijo, ¿verdad? Un amor por alguien. Yo leía en el estudio de la doctora López Moratalla que decía que también la mamá se notaba la diferencia en una resonancia magnética del cerebro de mamá y cerebro de una mujer que no era madre todavía, porque el área del juicio se veía reducida. Y entonces es lo que siempre nos dicen, ¿verdad? Que aquel niño que está poniéndose el dedo en la nariz, sucio el niño, pero para la mamá no es sucio, es un investigador. ¿Verdad? ¿Por qué? Buenísimo. Pues es un investigador, ¿por qué? Porque el juicio, de la parte del juicio del cerebro de la mamá se reduce, entonces la mamá ya no va a juzgar, no va a por decir, poner el dedo en el niño, sino que lo va a excusar, lo va a cuidar, y eso se ve científicamente, doctora, en una resonancia se puede ver la parte del juicio. Sí, así es, científicamente y en la práctica también se mira, ¿verdad? Es decir, todo el sistema nervioso central, todo el sistema emotivo, todo el sistema afectivo, todo se cambia. Yo lo puedo observar, pero yo soy pediatra y también pues tengo, gracias a Dios, 22 años de ser catedrática de la universidad, y yo veo cuando alguien, una doctora, ¿verdad? Que estamos trabajando conjuntamente para aprender todos, ya es madre, ¿verdad? Trata diferente a un enfermo que cuando no se es madre todavía. Hay una perspectiva diferente, ¿verdad? Se mira, como nosotros decimos, con ojos de más cariño, quizás. Ha de ser como el instinto maternal, claro, que ya está pleno cuando uno es madre. Claro, es decir, sí hay diferencia, y eso es como una fotografía, pero
los cambios son internos, ¿verdad? Los cambios están estructurados internamente, porque como hemos dicho, uno va adquiriendo las funciones a medida va necesitando. Hay la parte esto del crecimiento y desarrollo llamado organogénesis, es decir, la formación de órganos de los que hemos estado hablando después de la implantación del bebé, es muy trascendental, porque igualmente nosotros decimos, bueno, ya está creciendo la plantita del aguacate, ¿verdad? Pero ese está formando cáscara, está formando semilla, está formando lo que nos vamos a comer. Igual el ser humano internamente y progresivamente está formando cada día lo que va a necesitar. Lo que va a necesitar para vivir. Autoformándose. Se está autoformando el riñón, se está autoformando el sistema cardiovascular, se está autoformando el sistema nervioso central. Doctora, y entonces usted diría que una persona que tiene miedo a ser mamá porque no sabe si está lista para ser mamá, se le podría decir con base científica, es que no vas a estar lista hasta que seas mamá, porque tu cerebro va a cambiar, tu cuerpo te va a preparar, toda tu naturaleza va a fluir y te va a preparar para ser mamá. Cuando ya lo seas, no te va a dar la capacidad con anticipación, sino que te la da en el momento que la necesitas. Claro. Es que si el sistema, el organismo del ser humano es la máxima expresión de la economía en el cosmos, no va a tener nadie nada que no lo necesita, ¿verdad? No va a formar, el cuerpo no va a gastar ATP, bueno, no va a hacer producción energética en formar internamente algo para lo que no voy a necesitar, ¿verdad? Ajá. Si en el momento en que yo lo necesito, ahí es donde no voy a tener 21,000 leucocitos en mi sangre si yo no tengo una causa por la cual me tenga que tener 21,000 leucocitos en la sangre, ¿verdad? Que eso sería una infección. Sería, por ejemplo, una infección, ¿verdad? Es decir, mi médula está preparada para responder a hacer eso. Hay más, a millones, no solo a 21,000. Mi médula está preparada para eso. Nosotros, por ejemplo, el riñón está preparado para soportar muchas cargas, y de hecho por eso tenemos dos, ¿verdad? Porque con uno puedo vivir. Entonces, todo este periodo no va a necesitar preparación para algo que no va. En el momento en que respondiendo a la pregunta, en el momento en que sucede ya el embarazo, ¿verdad? De lo que estamos hablando, el inicio de la vida en una mujer, ahí es donde se reinicia, se readecua toda la producción, ¿verdad? Y formación de sustancias, de hormonas, de tejidos, de formación de toda esa cantidad de proteínas que va a formar a esta nueva persona. En ese momento es el que comienzan. Para mí eso es emocionante, sí. Es apasionante, porque realmente, bueno, uno a veces dice con el primer hijo, ¿y cómo voy a hacer para querer al segundo? O con el segundo, ¿cómo voy a hacer para lograr con los tres? Ajá, pero no es así. O sea, uno tiene que saber que realmente lo que vas necesitando es lo que se te va dando, y que tenemos todo lo que se necesita para ser una buena mamá. También me impresiona el hecho de que acaba de mencionar de que se va autoformando. No es que la mamá va formando los órganos del bebé, sino que el niño se va autoformando. Claro, esa información de la organogénesis viene en el ADN, ¿verdad? De cada persona. Sí. Es decir, la mamá ya dio su ADN, sus 21,000 genes, el papá ya puso los de él, ya se unieron, y desde ese momento empieza ese nuevo ser a formar lo que trae internamente el cerebro, ¿verdad? A los 21 días para allá, a los 30 ya se pueden observar las 3 porciones de corteza cerebral de la que va a depender todo nuestro sistema nervioso central posteriormente. A las 16 semanas, que son 4 meses, pues, ¿verdad? 4 meses, una madre ni siquiera sabe que está embarazada muchas veces. A las 4 al mes nadie sabe, que está sospechando que quizás podría ser que está embarazada o que se tuvo un retraso. Eso es también súper impresionante, que cuando la mamá todavía ni siquiera sabe que está embarazada, el bebé ya está formado. Su cuerpo ya, o sea, el diálogo molecular entre la mamá y el bebé, desde el instante de la concepción, empieza ese cuidado tierno de la mamá con ese bebé, por ejemplo, desde el momento de la fecundación, que tiene que llevarlo ese trayecto tan largo hasta el útero, no se está alimentando, y la mamá lo está llevando tiernamente, y hasta se ha descubierto de que lo lleva por la parte de la espalda,
y no lo que va a ser, donde se va a formar la espalda, y que no lo está llevando de regreso hasta el ovario, sino que lo está llevando y empujando, lo está dirigiendo hacia el útero, con ese cuidado tan tierno de la mamá, sin saber que está embarazada. Sin saber. O sea, el bebé le dijo, mami, ay mami, aquí estoy, cuídame. Y empieza la mamá a cuidar a ese bebé. Cuando llega al útero, entonces ahí está el endometrio, la pared del útero está esponjosa para poder darle su primer abrazo al bebé y empezar a alimentar a ese niño. Y eso se ve en ese video que acabamos de ver en el corte. Es impresionante cómo ahora se puede tener como una cámara dentro del útero para ver lo que pasa con ese niño desde el momento de la concepción y cómo la mamá empieza a cuidarlo. Y como tú dijiste, el cuidado empieza desde ese momento y sigue para toda la vida. Ahora, solo quería... Con lo que tú has dicho, se me ocurre una cosa. A veces hay parejas jóvenes que dicen, y le digo, y tienen niños, no, es que no estamos preparados todavía. Entonces yo le puedo decir, y van a seguir sin prepararse. Sí. Porque en el momento en que ella salga embarazada, entonces va a comenzar la preparación. Y yo quisiera agregar también un punto, porque creo que hemos hablado bastante de cómo físicamente la mujer se prepara para ser mamá, pero emocionalmente también el papá, me imagino que tiene alguna evolución cuando ya empieza a saber que va a ser padre. Ciertamente, ¿verdad? Lo más probable es que eso. Antes de contestar esa pregunta, solo quiero hacer algo que me parece muy, muy importantísimo. Es que a la tercera semana después de la fecundación, la tercera semana, el corazón del bebé ya está latiendo. O sea, de este tamañito. De ese tamaño menos, ¿verdad? Ya esa es de... Este es de 10 semanas. De 10 semanas. Entonces, 21 días. A los 21 días. A los 21 días, el sistema cardiocirculatorio ya tiene todos los esbozos. Es decir, 21 días, ¿quién sabe que en 21 días ya está embarazada? Y el aparato cardiocirculatorio está funcionando, ya está formado, el cerebro ya tiene, el cerebro y la columna ya tienen sus esbozos, ¿verdad? A las 16 semanas el riñón ya está haciendo orina. Entonces, uno se pregunta 16 semanas es este tamañito, sí, cabe todavía en la palma de la mano. Esos son los tamaños reales del ser humano adentro del útero. Entonces, nosotros, desde el punto de vista de la medicina, a veces nos sorprendemos cuando hay conceptos, ¿verdad?, que se manejan por personas no médicas, o a veces, no sé, la intención probablemente será, pero las facultades de medicina, a través de los libros de embriología, que son los que estudian el embrión, es decir, la formación del ser humano adentro del vientre, sabemos perfectamente, ¿verdad?, qué es un ser humano, en qué momento, y quiero ser enfática en esto, ¿verdad?, que el riñón, los ojos, el cerebro, el corazón de una persona al final del primer mes, ¿verdad?, sexta semana, ya está formado, que no estamos hablando de un saco de células que no tienen vida. Eso es imposible, no puede nacer vida de algo que no sea vida, es imposible. La naturaleza no puede dar vida a partir de algo muerto. Doctora, ahorita que estoy tomando este bebé en mis manos, me enternece, porque esto es algo que tiene, si ustedes pudieran pesarlo, tiene el peso real de que tiene un bebé en el útero. Y entonces lo agarro y lo veo y le veo su bracito como puesto acá y me imagino, y bueno, lo hemos visto en ultrasonografía, bebés que se chupan el dedito. Desde esa edad. Desde ya esa está edad. Formadito. Bueno, a mí me Tiene impresionó. hasta sus uñas ya. A los 9 semanas un bebito tenga ya hasta las uñas, o sea, está formado completito. Y lo que usted decía antes, a los 21 días, que ya todo el corazón esté latiendo, eso me impresiona, porque es que empiezan de tan chiquititos, pero tan rápido se completan, porque están completísimos. O sea, desde las 9 semanas están totalmente completos y desde los 21 días se oye ese corazón. Y ahora,
cuando uno va al primer control de embarazo, le hacen esa ultrasonografía y las mamás casi que es inmediata la sonrisa en el momento que oímos el corazoncito, ¿verdad? El pum, pum, pum. Es impactante y es corroborar lo que usted decía, corroborar que ya hay vida y que ha habido vida porque viene de vida. O sea, no es que de repente no había nada y ahora hay algo, ¿verdad? Eso me impresiona muchísimo. Creo que es sumamente interesante y me gustaría hacerle una pregunta antes de ir a este corte comercial. ¿Será que las mujeres rejuvenecemos al ser madres? Y con esto le vamos a pedir que nos acompañen y cortamos a este corte comercial. Solo a ti Te amo solo. si encontrara el bienestar que este mundo puede dar. Continuamos con su programa La Familia Importa. Doctora, yo siempre he tenido como una pregunta. Dicen que cuando una mujer es madre, rejuvenece. ¿Será cierto o no? En la Universidad de Navarra hay una doctora, la doctora López Moratalla, que a través de biología molecular ya hay estudios científicos que con cada embarazo la mujer recibe como una donación, ¿verdad? Como una donación de tejidos nuevos. O sea que células nuevecitas de las recién hechas, ¿verdad? Son donadas a la médula ósea de la madre y entonces... O sea que son las células que le deja a su hijo luego de nacer. Luego de nacer, ¿verdad? ¿Y eso sucede cómo? ¿Por medio de la sangre? Sí. ¿Hay un intercambio? Hay un intercambio, ¿verdad? De eso específicamente hablado poéticamente, dice, es como el agradecimiento que el hijo le da a la madre por tenerlo y le dona esas células nuevas, ¿verdad? ¡Qué lindo! Que llegan a albergarse y... O sea que si yo tengo 5 hijos, tengo células de mis 5 hijos trasplantes. en mí. Tengo 5 trasplantes de células jóvenes. ¡Qué maravilla! Así es. Es una maravilla de la naturaleza. Y antes pensábamos que la mujer florecía en el embarazo simple y sencillamente por felicidad. Pero ahora la ciencia nos confirma que la mujer rejuvenece con cada embarazo porque su bebé le agradece el amor que ha tenido como madre y le deja células madres jóvenes del bebé dentro de la mamá. Y estas células después van y restauran el cuerpo de la mamá de tal forma que esa mujer está más fuerte, más joven, más saludable después de un embarazo. Está comprobado que las células madres de un bebé han sido encontradas en el corazón de la mamá y han curado problemas de cardiopatías. Entonces realmente es un regalo desde todo punto de vista para la mujer el ser mamá. Y hablando poéticamente, es como decir que tenemos ustedes, ¿verdad? Tienen a todos sus hijos en Adentro, su corazón. para toda la vida. Que tienen parte de ellos. Sí, exactamente. Estos son como estudios muy recientes, ¿verdad? Hay que meterse a todo esto de la bioética, del inicio de la vida y todo para poder llegar hasta este punto de entender, comprender y no creer que esto es poético, que es retórica nada más, sino es una realidad. Es una realidad, por esa razón es que en algún momento determinado yo pensaba, yo cuando veo a alguna mujer que tiene la desdicha de perder a un hijo, ¿verdad? ¿Por qué está esa etapa de duelo, verdad? ¿Por qué pasa esa etapa de duelo, de dolor tan intenso? Al perder a un ser humano propio, pues, ¿verdad? Porque lleva su mismo material genético, pues, porque se ha parte perdido, de la persona. se ha perdido, Bueno. es decir, aunque el niño se autoforma, porque así es la formación, ¿verdad? Claro, pero claro. obviamente la madre ha puesto parte de sí en ese hijo, obviamente, claro. y al perderlo, está perdiendo parte de ella misma, ¿verdad? Así. Está perdiendo parte de ella desde el punto de vista de genética hablando, ¿verdad? Yo escuchaba la charla de la doctora Moratalla que usted mencionó y ahí decía de que ese
material genético, esos genes que le quedan a la mamá de su bebé, se van a ir a los órganos que la mamá los necesite en el momento que la mamá los necesite para ayudar a curar ciertas enfermedades o lo que sea. Me pareció tan impresionante todos estos nuevos estudios que no solo estamos viendo cómo se desarrolla el bebé en el vientre materno, sino que ya sabemos qué pasa con esas células, con ese regalo de amor que le deja el bebé a la mamá. Y que muchas mamás no sabemos nada de eso. Yo tuve a mis hijos, yo no sabía que yo tenía parte de ellos adentro de mí. Y va más allá, porque leímos en el estudio de la doctora Morataya que también, como ha dejado células madre cada niño en el vientre de la mamá, también los hermanos podrán tener parte de las células de sus hermanos. O sea, los hermanos pequeños tendrán células de sus hermanos mayores, ¿verdad? Y esto, pues, se sabe que es en una cantidad muy poca, pero igual se tiene parte, y por eso esa afiliación y esa fraternidad tan fuerte entre hermanos, ¿verdad? Esa defensa que, bueno, al hermanito yo le puedo pegar, pero que nadie más me lo vaya a tocar. Le pego yo, pero alguien más no. Bueno, lo que se dice entre hermanos, pues no es que no me vayan a decir que le vamos a pegar a ninguno, pero el punto es que pues sí, que yo voy a cuidar a mi hermana, a mi hermano, porque también tiene parte de mí, ¿verdad? ¿Y los gemelos? Bueno, ha de ser mucho más impresionante, ¿verdad? La parte de gemelos. ¿Y cómo es eso en realidad? ¿Cómo hay comunicación ¿Cómo entre hay ellos, ese intercambio de células y eso se intercambian entre ellos también, los gemelos? Bueno, digamos, los gemelos que se crían en la misma bolsa, ¿verdad? Incluso hay historias, ¿verdad? Que ellos saben, incluso si a alguno de ellos les está pasando algo malo, que tienen como presentimientos, es decir, vienen de la misma subdivisión de la misma célula. ¿Verdad? Vienen de la misma célula subdividida 2 veces, y ahí entonces se forman y están en la misma bolsa, y uno puede ver eso cuando nacen, ¿verdad? Es decir, esa unión, esa fraternidad, pues viene del material genético que cada una trae, ¿verdad? Es decir, compartimos el mismo material genético de nuestros padres, por eso es que hay tanta fraternidad, porque en mayor o en menor proporción, pero nosotros como hermanos, hijos de los mismos padres, llevamos el mismo ADN de ellos, ¿verdad? Y de ahí viene, los tipos de sangre son iguales, ¿verdad? El color de la piel es igual. Hay personas que dicen fulanito y sutanito, vea cómo se parecen a la mamá, y sutanito y menganito tiene de los dos, dice uno. Y entonces, y es que estamos compartiendo entre hermanos el mismo material genético, en mayor o en menor manifestación externa de ellos, pero ahí lo estamos compartiendo, ¿verdad? Es la misma fuente la que nos ha formado. Es emocionante, realmente. Esto es un tema impresionante. Yo creo que aquí podríamos pasar días hablando sobre el desarrollo del ser humano, cuando inicia la vida humana y por qué siempre hay que defenderla, y la solución siempre es la defensa de la vida. Entonces, pero desafortunadamente no hay mucho tiempo para seguir platicando sobre eso, así que yo quisiera que en estos últimos minutitos que nos quedan pudiera darle algún mensaje a las mamás o a las futuras mamás porque tienen temor de salir embarazadas, o que tal vez están diciendo, tal vez quiero espaciar un poco más mi embarazo, o ¿qué mensaje les darías? Bueno, yo puedo decirles que ser mamá es lo máximo, ¿verdad? Yo creo que una mujer no se va a realizar como tal en el sentido de que no sea madre, o porque la madre fuera de todo es entrega a sus hijos, y uno como mujer puede frustrarse si no resuelve toda esa situación que trae dentro de lo que la mujer genéticamente viene capacitada para dar. Y que es bien importante que en medio de la gama de información que hay ahorita, ¿verdad? De la información y de formación que observamos, que escuchamos, el inicio de la vida humana, sabemos dónde comienza y dónde termina, ¿verdad? Es importantísimo saber esto,
y que si nosotros tenemos alguna duda, sobre todo los jóvenes y algunos no tan jóvenes también, a veces se escucha mucha información que es desinformación, ¿verdad? Que deforma los conceptos, que se tienen conocimiento ya de la ciencia, y esto tenemos que aprenderlo. Saber, por ejemplo, a veces dice coágulo, a un ser humano decirle coágulo de sangre, bolsa de células, que ahí no hay, que yo he oído algunas señoras estas que están a favor de la matanza de niños inocentes, que dicen, es un parásito el que llevamos adentro. Ay, qué triste. Y sí, es muy triste escuchar todo eso, decirles que no, ¿verdad? Que el ser humano comienza desde la fecundación, que somos únicos, que cada hijo es una dicha, ¿verdad? Es una dicha tenerlo, verlo, y que pues que nos llenemos de valor. En cierto momento hay señoras, mujeres jóvenes y esto que al salir embarazadas quizás y las cosas más difíciles pueden ser cuando hay un embarazo en un ambiente que no es familia. Quizás eso puede ser lo más difícil. Pero decirles que, como decía mi mamá, donde comen 2 comen 3 y donde comen 3 comen más, es decir, nunca falta, ¿verdad? Nunca falta la ayuda y la colaboración. Entonces la vida se tiene que defender desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Porque desde ahí comienza la vida, desde el momento de la fecundación. Gracias. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. doctora. Un gusto tenerla. A todas ustedes, gracias por defender la vida. Los esperamos el próximo jueves a las 9 de la noche. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Hasta pronto. Si encontrara el bienestar que este mundo puede dar, lo daría todo por ti. Solo a ti.